Primera Timoteo capítulo 3 versículos del 8 al 13. Mientras van buscando en sus Biblias este pasaje, me gustaría animarles a todos ustedes y recordarles a todos ustedes que los domingos, cada domingo a las 9 de la mañana, a menos que le informemos lo contrario, cada domingo a las 9 de la mañana nosotros tenemos escuela dominical para todas las edades. Y les recordamos que empieza no a las 9:15, no a las 9:30, sino a las 9 de la mañana. Para que ustedes vean que no solo los políticos hacen encuestas. Nosotros a finales del año pasado hicimos una encuesta entre aquellos hermanos que estaban asistiendo a la escuela dominical, porque queríamos escuchar al pueblo, queríamos escucharles a ustedes. Y para mi sorpresa y la del grupo que estuvo evaluando estas encuestas, más de un 90% de aquellos que respondieron la pregunta acerca del horario dijeron que las 9 de la mañana era la hora correcta para la escuela dominical. Así que les recordamos lo que ustedes nos manifestaron a nosotros por medio de esa encuesta. Realmente nuestro deseo y el deseo de todos los hermanos y hermanas que semana tras semana, a lo largo de toda la semana, se van preparando para la escuela dominical, cada uno de estos maestros y maestras, nuestro deseo es servirle a ustedes, servir a sus familias, servir a sus hijos, servirle a cada uno de ustedes para que puedan crecer en el conocimiento del Señor, para que puedan crecer en el conocimiento de su palabra y puedan aplicar estas verdades que semana tras semana aquí en la escuela dominical estamos compartiendo. Así que les animamos a que estén aquí temprano, domingo tras domingo. Algunos hermanos, domingo tras domingo también, sabiendo que muchos de nosotros somos motivados por nuestra barriga. Algunos hermanos traen bizcocho, traen galletas, traen café, para aquellos que vienen un poquito antes de las 9 de la mañana, para que así puedan entrar con la barriga llena a su escuela dominical y puedan disfrutar y pensar mejor en este tiempo. Así que estamos tratando de animarles de diversas maneras para que puedan aprovechar este ministerio de la escuela dominical. Domingos a las 9 de la mañana. Primera Timoteo capítulo 3. Ustedes lo buscaron, pero yo no. Aquí está, Primera Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Dice allí la palabra del Señor. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta mañana una vez más nosotros estamos gozosos porque ciertamente nuestros nombres están inscritos en ese libro de la vida. Estamos gozosos, Señor, porque aquí nosotros abrimos tu palabra donde encontramos este maravilloso mensaje del Evangelio, del cual también nosotros cantamos, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, de cómo, Señor, tú en tu misericordia aceptas y recibes hombres y mujeres pecadores como nosotros. Y todo esto por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, en esta mañana nosotros nos reunimos aquí para alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos reunimos en esta mañana para abrir tu palabra, oh Dios, Padre eterno, para nosotros así conocer tu voluntad,
y nosotros poder vivir de una manera acorde a ese evangelio de Cristo Jesús, a ese llamado que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, nosotros oramos en esta mañana que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, obre en nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que estemos dispuestos, Señor, a humillarnos, a reconocer aquellas áreas en las que debemos humillarnos y pedir perdón y acudir a la cruz de Cristo, y que dependamos, Señor, de tu gracia para nosotros poder cumplir con tu voluntad, para que esta Iglesia Bautista Cristiana, Señor, pueda realmente ser de testimonio y pueda ser un faro de luz a aquellos que todavía están en tinieblas en este mundo lleno de pecado y lleno de maldad. Bendícenos, Señor, en esta mañana por medio de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Pastor Pedro mencionó en los avisos que el próximo mes nosotros tendremos asamblea, y es nuestra intención que en esta asamblea como iglesia nosotros también podamos tener elección de diáconos. Esto nos ha motivado tanto al pastor Pedro como a mí a llevar una serie de mensajes, por lo menos 2 mensajes que tienen que ver con el oficio de los diáconos. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes, yo quiero predicarles a ustedes acerca de los requisitos de los diáconos. Y quizás algunos de ustedes pudiera estar pensando, bueno, si lo que se va a estar hablando es acerca de los diáconos, teniendo en mente que el próximo mes habrá elecciones de diáconos, quizás este mensaje sería mejor que se lo prediquemos a aquellos que se van a postular para ser diáconos o a aquellos que van a considerar este oficio del diaconado. Y esta pudiera ser una inquietud válida hasta que nosotros nos damos cuenta lo que la Biblia enseña al respecto. Y antes de iniciar con este mensaje acerca de los requisitos de los diáconos, yo quisiera presentarles por lo menos 3 razones por las que entiendo que este mensaje no es solo para esos hombres que en algún momento pudiera considerar el diaconado, sino que este es un mensaje para todos nosotros, para toda la iglesia. Este es un mensaje para ti de manera personal. En primer lugar, la primera razón, y estos no son los puntos del mensaje, sino 3 razones por las que usted debe prestar atención a este mensaje. En primer lugar, es que si usted es parte de una iglesia que sigue o que se rige por las enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra, entonces esta iglesia bautista cristiana, donde nosotros queremos seguir la instrucción de la palabra de Dios, reconoce precisamente el oficio del diácono. Y por lo tanto, es importante que todos nosotros, que toda la iglesia bautista cristiana, sepa lo que Dios quiere para la iglesia. Es importante entonces que usted, al igual que todos los miembros de la iglesia, velen porque esta iglesia siga y cumpla lo que la palabra de Dios nos presenta. Si bien es cierto que los pastores debemos estar velando por predicar la palabra de Dios, esa no es una tarea única y exclusivamente para los pastores, velar que nos guiemos por la palabra de Dios. Usted como creyente tiene la responsabilidad, al pertenecer a esta iglesia bautista cristiana, de velar que las cosas se hagan como la palabra de Dios lo establece. Y por lo tanto, entonces, usted debe saber cuáles son las características, los requisitos que Dios espera en un diácono. Al conocer estas cualidades o requisitos, usted puede orar para que el Señor derrame su gracia, para que el Señor pueda seguir desarrollando el carácter de los diáconos o de aquellos hombres que actualmente son diáconos en nuestra iglesia. Y me gustaría que ustedes pensaran y que ustedes ahí en su mente enumeraran los 7 diáconos de nuestra iglesia.
Si yo le pidiera a usted que se ponga de pie y me diga cuáles son los 7 diáconos que hay en nuestra iglesia, ¿usted podría decirme los nombres de cada uno de ellos? Veo que algunos están ahí con su mano tratando de enumerar. Algunos dicen, sí, yo puedo decirlo, yo puedo mencionarlo. Y es importante que nosotros sepamos quiénes son nuestros diáconos. Quiénes son aquellos hombres que el Señor ha levantado en esta iglesia para servir la iglesia. Y es importante que nosotros, conociendo estos requisitos, estas características, estemos orando por ellos. Quizás alguno de ustedes estaba pensando, bueno, yo pude decir 5 de ellos. Está el hermano Alfonso González, Ángel Elías Reyes, está el hermano Brulías Xavier, Deniger Peña, Odalís, el hermano Nelson, el hermano Robert Taveras. Ahí están los 7. Yo espero que sean 7, ¿verdad? Que no se me esté escapando alguno. Pero la idea, hermano, es que nosotros estemos orando por estos hombres y que conozcamos cuáles son los requisitos que Dios espera de ellos, y no solamente por ellos, sino porque, como hemos avisado ya, el próximo mes nosotros tendremos elección de diáconos. Y es importante que con criterio bíblico nosotros podamos escoger hombres que realmente cumplan con estos requisitos. Pero una segunda razón es que quizá el Señor le permita a usted en algún momento ser diácono de esta iglesia o de alguna otra iglesia. Y es importante que usted también conozca cuáles son estos requisitos, estas expectativas que Dios tiene para los diáconos. Y que usted desde ya vaya orando para que el Señor desarrolle estas cualidades en su vida. Pero es, en tercer lugar, muy importante, y me disculpan que estoy medio agripado y se me seca la garganta pronto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, que si bien es cierto el Señor demanda estas características de los diáconos y en los primeros versículos también de los pastores, el Señor espera que todos los creyentes, independientemente de que seamos pastores, de que seamos diáconos, maestros de escuela dominical o lo que sea, el Señor espera que todos nosotros crezcamos en madurez espiritual. Así que esto también nos sirve a cada uno de nosotros como un buen parámetro para nosotros saber cómo poder crecer, cómo poder ir conformándonos más y más a la imagen de Cristo. Así que estas son algunas razones por las cuales yo entiendo que usted haría bien en escuchar y prestar atención a este mensaje, sin mencionar quizás lo más obvio. Y es que estos versículos no están sacados del manual de la iglesia, sino que estos son versículos que están en la Biblia. Esto es parte del consejo de Dios. Y por lo tanto, entonces, nosotros necesitamos hacer caso a lo que la palabra de Dios nos presenta. Antes de presentar los requisitos de los diáconos y considerar por lo menos 3 áreas en lo que vamos a ver en este pasaje: su carácter, su capacidad y su casa, yo quisiera que consideráramos una definición sobre lo que es el diácono. ¿Qué nos enseña la Biblia en sentido general con respecto al diácono? Esta palabra diácono en el Nuevo Testamento se utiliza de 2 maneras. Una en un sentido general, un sentido más amplio. Esta palabra diácono significa siervo, significa asistente, significa mensajero, o se refiere a una persona que en sentido general ministra a otros. Y es por esto que en la Biblia nosotros encontramos que a individuos como Pablo, como Apolos, se le llamó diácono, aunque no se traduce necesariamente así en el español. También a Epafras, a Tíquico, a Timoteo, a Febe, una mujer, a otras mujeres más que asistían en la obra del ministerio, y hasta del mismo Señor Jesucristo
se utiliza esta palabra diácono para referirse a ellos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y ellos, como ellos se consideraban, eran simplemente como servidores por medio de los cuales habéis creído. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 4, el mismo Pablo dice, o se presenta a sí mismo como ministro de Dios para los corintios, ministro de Dios para la iglesia. Entonces es importante que apreciemos este sentido general, este sentido amplio de la palabra diácono y dejemos que ese sentido realmente pueda encontrar asiento en nuestra mente, en nuestro corazón, porque al final de cuentas, lo que son los diáconos e incluso los pastores es simplemente siervos de Cristo, ministros de Dios para su iglesia. Y si bien es cierto que a veces nosotros hablamos y utilizamos el término el liderazgo de la iglesia y tenemos un concepto quizás del mundo del liderazgo, de la imposición, del carácter autoritario, el liderazgo espiritual está caracterizado por una actitud de servicio, una actitud de humildad, reconociendo que todo lo que somos es simplemente siervos del Dios Altísimo. Por lo tanto, esta actitud de servicio es algo que nosotros debemos procesar bien. Es algo que los diáconos deben identificar en su vida y deben trabajar en su vida. Es algo que la iglesia, al reconocer y elegir los diáconos, deben evaluar, deben considerar si realmente una persona que tiene este espíritu de servicio. Hay otro sentido, este segundo sentido que encontramos en la Biblia, más estricto, limitado, más técnico, podríamos decir, en el que se utiliza esta palabra diácono, y es precisamente para referirse al oficio del diácono. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, no tienen que ir allí, pero el apóstol Pablo al dirigirse a los filipenses identifica los obispos y los diáconos, reconociendo estos dos oficios, únicos oficios que en las escrituras se presentan de la iglesia. En la iglesia solamente se habla de pastor, que también es obispo o anciano, y de diácono. No hay arzobispo, no hay toda esta jerarquía que pudiéramos encontrar en otras iglesias. Así que es importante que nosotros tengamos esa idea general de lo que es un diácono y esta actitud que debe caracterizar al diácono de que es un siervo, de que está para servir a la iglesia, de que está como ministro de Dios para la iglesia. Y precisamente entonces con respecto a este último sentido, al oficio del diácono, que yo quiero que nosotros al leer esta palabra, estos versículos, podamos apreciar lo que Dios dice de manera particular acerca de los diáconos, del oficio del diácono. Y en este pasaje nosotros encontramos los requisitos del diácono, los requisitos del diácono. Y como ya le mencioné, vamos a estudiar estos requisitos en tres aspectos que encontramos aquí en este pasaje: su carácter, su capacidad y su casa. En primer lugar, vemos su carácter en los primeros dos versículos que leímos, el versículo 8 y el versículo 9. Volvamos a leer, dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos primeros dos versículos hablan del carácter del diácono y presenta distintas características o cualidades que debe tener un diácono, una persona que la iglesia vaya a reconocer, vaya a elegir para asumir esta función, este oficio del diácono. Debe caracterizarse precisamente por estas cualidades. Y lo primero entonces que podemos apreciar aquí cuando se dirige a los diáconos, y recuerden que todo este capítulo, o por lo menos los primeros
7 versículos habla de los requisitos de los pastores y luego del 8 al 13 habla de los requisitos de los diáconos. Y esto se encuentra en una carta que, como muchos de ustedes saben, es una epístola pastoral. Al leer esta carta usted se dará cuenta que el apóstol Pablo está haciendo mucho énfasis en el pastor, la función del pastor, el cuidado que debe tener el pastor con la iglesia, el cuidado que debe tener el pastor con lo que está predicando, el cuidado que debe tener el pastor de su propia vida. Y a lo largo de toda esta carta podemos encontrar muchas enseñanzas acerca de la iglesia. Por eso entonces no debe sorprendernos que es en esta carta donde nosotros encontramos esta enseñanza acerca de los requisitos de los pastores y lo que estamos estudiando en esta mañana, requisitos de los diáconos. Interesante que en este pasaje no vemos mucha información acerca de lo que hace el diácono, pero sí vemos que lo primero que se enfoca el apóstol Pablo aquí es en el carácter del diácono. Y hay 5 cualidades que pudiéramos notar aquí en estos versículos. En primer lugar, dice asimismo deben ser honestos, deben ser honestos. Y quizás una mejor traducción para esta palabra honesto es que debe ser una persona seria. Cuando hablamos de honestidad muchas veces pensamos en lo que dicen, que es una persona sincera, y eso tiene que ver más con la segunda cualidad que estaremos viendo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza esta palabra honesto, habla más de la persona en sentido general. A veces nosotros escuchamos que se hace referencia a una persona, a un hombre de negocios, a un vecino que nosotros tenemos y se dice, no, mira, es un hombre serio de verdad. Y la idea es que estamos describiendo una persona que es honesto, que es trabajador, que es diligente, que es responsable, una persona que en sentido general es una persona digna de admiración, es una persona digna de respeto. Y cuando hablamos de que es serio, no estamos diciendo que necesariamente una persona aburrida, sino de una persona que se caracteriza por su honradez, por su nobleza. Es una persona, vuelvo a repetir, que merece respeto, es una persona digna de respeto. En otras palabras, cuando nosotros estamos hablando y considerando a un diácono, debemos tener esa impresión de que, oye, esta es una persona seria, esta es una persona que merece respeto. Pero en segundo lugar, vemos otra característica, y es que no solamente debe ser serio, sino que también debe ser sincero, debe ser sincero. Literalmente, cuando dice aquí una persona sin doblez, no es que no se esté doblando, no es que tenga una mala postura, no es a eso que se está refiriendo, sino literalmente la palabra doblez significa 2 palabras, ¿verdad? Y usted conoce personas así, que a usted le está diciendo una cosa, pero después a otra persona le dice otra cosa. ¿Y cómo usted se siente cuando una persona hace eso con usted? Ya sea en el trabajo, o ya sea en la universidad, o ya sea en su casa. ¿Cómo usted se siente cuando hay una persona que no está siendo sincero con usted? Podríamos decir que una persona hipócrita, que tiene una cara para una persona y otra cara para otra persona dependiendo de la situación. Pues el Señor está presentándonos a nosotros, el Señor nos está diciendo a nosotros que aquella persona que va a ser considerado como diácono debe ser una persona sincera, literalmente que no tenga 2 palabras, que sea un hombre de palabra firme, de una sola palabra. Así que eso es una cualidad que nosotros debemos estar buscando en los diáconos, pero también debe ser una persona sobria. Dice ahí en tercer lugar, no dados a mucho vino, no dados a mucho vino. Y la idea aquí es que no se deje controlar por el vino. Y pudiéramos, en la palabra que se utiliza allí, no dado, pudiera aplicarse a muchas otras cosas también. No tiene que ser exclusivamente con el vino. Puede ser con la televisión, puede ser con la computadora, puede ser con sus hobbies. Y la idea es que no haya nada en su vida que lo esté controlando a él por encima del control que el Espíritu Santo debe tener sobre esa persona.
Eso es una característica que debe tener el diácono. Una persona seria, una persona sincera, una persona sobria. Vemos también que al final del versículo 8 nos dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y toda esa frase es una sola palabra en el Nuevo Testamento, ahí en el griego, que la implicación que tiene es que es una persona que está satisfecha con lo que tiene. En el capítulo 6 de esta misma epístola, el apóstol Pablo anima a Timoteo a que se ejercite para la piedad, a que esté contento con la piedad, a que esté satisfecho con lo que Dios le ha dado, que teniendo abrigo y sustento, que eso sea suficiente para su propia vida. Sin embargo, es triste ver cómo muchas personas, aún dentro de la iglesia, y no solo diáconos, sino que también aún pastores y predicadores, porque esta misma advertencia el Señor se la hace también en los primeros requisitos a los pastores, de personas que se buscan lucrar de la iglesia. Y cuando nosotros vemos que una de las, quizás de las funciones que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos acerca de los diáconos, tiene que ver con administrar las ofrendas o los recursos para servir a personas que estaban en necesidad. La idea es que los diáconos, de una manera u otra, deben ser personas que no sean tentadas a mal utilizar los recursos que están a su disposición. Una de las funciones que aquí en nuestra iglesia tienen los diáconos es precisamente la de contar las ofrendas, guardar las ofrendas, hacer el depósito de las ofrendas, y la idea es que ellos manejan dinero. Y obviamente nosotros aquí en la iglesia tenemos una estructura para cuidarlos a ellos, pero el punto es que sin lugar a dudas, cuando usted está manejando dinero, eso puede presentar una tentación para su vida. Y el Señor nos está diciendo aquí, nos está advirtiendo, mira, aquella persona que sea diácono tiene que tener esta característica, de que no va a ser una persona codiciosa por ganancias deshonestas. Debe caracterizarse porque está satisfecha con lo que el Señor le ha dado. O como dice el capítulo 6, que esté contenta con lo que el Señor le ha dado. Pero por último, otra característica que vemos aquí del carácter, de este primer punto, del carácter del diácono, la encontramos en el versículo 9. Y esta es una frase que pudiera ser un tanto extraña, que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa esto? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo acerca de los diáconos o aquellos que van a ser diáconos es que deben ser personas santas. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Qué quiere decir esto? Que guarden el misterio de la fe. Esta frase pudiera crear alguna confusión en nosotros, porque utiliza esta palabrita de misterio. Y nosotros estamos acostumbrados a que cuando se habla de un misterio, es algo medio oculto, algo como que yo no entiendo bien. Anoche le mostraba a Mirna una noticia que no sé si ustedes la escucharon, muy alarmante, en Moca, de 3 brujas que chocaron con una mata de coco y cayeron enfrente de una iglesia, porque habían 2 de las brujas que estaban enseñando a una bruja novata, y parece que la novata perdió el control de su escoba y se cayó. Y hermanos, literalmente habían testigos que estaban dando testimonio de que sí, yo estaba ahí, eran como las 2 de la mañana, el pastor de la iglesia también estaba ahí, y personas que estaban diciendo de que, óyeme, esto pasó, yo la oí, sonó como 2 camiones Daihatsu cuando chocan. Y uno ve estas noticias y yo no sé qué era eso, yo no sé si era un noticiero de verdad o qué era lo que estaba pasando, pero había un grupo, ustedes saben cómo son los dominicanos cuando pasa un choque, ¿verdad? Que todo el mundo sale por ahí, y más si hay cámaras de por medio. Y uno se queda como con la duda, con la sospecha, porque eso como que es algo misterioso, eso es algo como que yo no entiendo, eso es algo como que yo no sé qué es lo que pasó.
¿Habrá pasado de verdad? Mira cómo están esta gente hablando acerca de esto como si hubiera ocurrido. Y uno se queda como con esa sospecha, un misterio. Y es que por lo general cuando nosotros hablamos de misterio en nuestro tiempo, estamos hablando de algo como que no entendemos, algo que no procesamos bien, quizás algo que está oculto o escondido. Sin embargo, en los tiempos de la Biblia, la palabra misterio hace referencia a una verdad que antes había estado escondida, pero que ahora ha sido revelada. Si usted se da cuenta, unos versículos más abajo, el versículo 16, el apóstol Pablo vuelve a utilizar esta palabra misterio. Que grande es el misterio de la piedad. El hermano Xavier predicó de este pasaje hace unos meses. Pero el apóstol Pablo también en el libro de Efesios utiliza en varias ocasiones esta palabra y es para referirse a esta verdad que había sido revelada del evangelio de Cristo, de cómo ahora tanto los gentiles como los judíos eran salvos por medio de la fe en Cristo. Y la idea es, o la característica aquí que está hablando el apóstol Pablo acerca de los diáconos, es que ellos deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia, es decir, que este evangelio de la fe en Cristo Jesús, esta verdad de cómo una persona es salva, ellos deben tenerla, ellos deben guardarla, ellos deben manifestarla en su propia vida con una limpia conciencia. En el primer capítulo de Timoteo, el apóstol Pablo hace referencia a esto de tener una limpia conciencia. Él ha hecho ya un énfasis en la necesidad de mantenerse, precisamente, voy a repetir con esta frase, una limpia conciencia. Mira el capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mire el versículo 19 también. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y hay un énfasis aquí del apóstol Pablo en que estos siervos del Señor, aunque en ese pasaje está hablando ahí de predicadores, de pastores, y en el primer versículo ahí hablando a Timoteo, la idea de que ellos debían guardarse en el evangelio, predicando el evangelio con una limpia conciencia, sin nada que lo estuviera acusando, sin nada que estuviera manchando el testimonio del evangelio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es algo en lo que todos nosotros, mis hermanos, no solamente los diáconos, no solamente los pastores, debemos ejercitarnos. Todos aquellos que somos creyentes, nuestra vida debe dar testimonio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. En otro pasaje, en Tito capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo exhorta allí a Tito, o encomienda a Tito a que exhorte a los creyentes a que en todo, dice allí, a que sean fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y la idea es, mis hermanos, que por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio, nosotros podemos adornar el evangelio de Cristo. Y cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros por la gracia de Dios estamos siendo transformados para conformarnos a la imagen de Cristo, eso habla mucho del evangelio en el cual nosotros hemos creído. Así que aquella persona que va a ser considerado como diácono, estas 5 características que encontramos aquí, es una persona que debe ser seria, es un hombre sincero, sobrio, es un hombre que está satisfecho con lo que Dios le ha dado y que no está codiciando ganancias deshonestas, es un hombre santo. Y ciertamente el Señor tiene un alto estándar, una persona que
que es digna de ser admirado, una persona que es digna de ser respetado. Pero nosotros considerar precisamente este último punto y el énfasis de guardar con limpia conciencia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no nos extraña que haya este énfasis en preservar, en adornar el Evangelio de Cristo. ¿Saben por qué? Porque una persona que tiene en alta estima el Evangelio valorará la gracia de Dios y su poder transformador en la vida. Usted dirá, wow, pero estas son expectativas altas. Que yo sea una persona digna de admirar, una persona que siempre tiene una sola palabra, una persona que no se deja controlar por otras pasiones en su vida, una persona que está contento con lo que tiene y que se mantiene firme ante las tentaciones de poder conseguir un dinero de manera ilícita. Una persona que su vida está adornando el Evangelio de Cristo, ciertamente son expectativas altas. Pero recordemos que es el Evangelio de Cristo que estamos adornando. No es que nuestra vida, no es que nuestras obras van a provocar que el Señor nos acepte a nosotros. No, ya hemos sido aceptados por el Evangelio de Cristo. Y como prediqué hace unas semanas atrás, ese glorioso, ese hermoso Evangelio de Cristo nos permite a nosotros tener la libertad de aceptarnos como somos. ¿Qué es lo que somos nosotros? Pecadores, salvos por la gracia de Dios. Y si esa meta se ve alta, sí, yo reconozco que yo no puedo. Yo reconozco que en mi propia fuerza yo no voy a alcanzar esa meta, yo no voy a alcanzar esos requisitos. Pero el Evangelio de Cristo me recuerda a mí de dónde el Señor me ha sacado. Y me recuerda a mí que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, que dice el Señor, que dice su palabra, será fiel en completarla. Y la idea es que nosotros vamos a depender de esa gracia de Dios que nos va transformando. Así que, hermanos, Iglesia Bautista Cristiana, todos ustedes, oren por sus diáconos, para que el Señor les dé su gracia y ellos puedan seguir desarrollando estas características. Porque vuelvo a repetir, solo por medio de la gracia del Evangelio de Cristo Jesús puede una persona ser transformada para tener este tipo de carácter. Pero les recuerdo, esta oración no es solamente por los diáconos, como si ellos fueran una élite espiritual fuera de serie, separada, como que Dios tiene sus ojos exclusivamente en ellos para cosas grandes y especiales. No, vuelvo a repetir, todos nosotros debemos estar anhelando tener este tipo de carácter. Si bien es cierto que se demanda y se requiere para una persona poder ejercer el diaconado, que tenga ese carácter, todos nosotros debemos anhelar tener ese tipo de carácter. Todos nosotros debemos crecer y madurar en la gracia del Señor para que sea Él que nos vaya transformando. Así que en primer lugar, en esta mañana hemos visto el carácter del diácono. Tenga eso presente. El mes que viene, cuando nosotros vayamos a elegir diáconos, tenga esto presente, estas características que el Señor nos presenta. Elija con criterio bíblico, no porque mira el hermano tal me cae bien, o porque mira yo creo que hay que darle una oportunidad a fulanito. No, es qué es lo que el Señor nos presenta en su palabra como los requisitos para el diácono. ¿Cómo es el carácter de un hombre que va a servir a Dios y va a servir a su iglesia? El Señor nos ha dado un criterio bíblico para nosotros poder elegir estas personas. Pero en segundo lugar, nosotros vemos la capacidad del diácono. La capacidad del diácono. Versículo 10 nos dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son
irreprensibles. Lo que el Señor nos está presentando aquí es que no es simplemente que viene una persona y dice, mira, sí, yo quiero ser diácono, sí, yo creo que yo cumplo con estas características. Ok, tú quieres ser diácono. La iglesia quiere ponerte a ti como diácono. Bueno, el Señor nos presenta que nosotros debemos evaluar la capacidad de tales personas. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Puede este hombre realmente servir a Dios, servir a su iglesia en esta capacidad? ¿Tiene este hombre estos requisitos? ¿Cumple con estas características, con estas cualidades? La idea cuando dice aquí que estos sean sometidos a prueba, que sean sometidos a prueba. Muchos de nosotros hemos trabajado en lugares donde quizás con alguna maquinaria se produce algo o se hace algo. Y muchas de estas piezas, o por ejemplo pienso yo en carros, cómo se hacen los carros, muchos de los productos que aún llegan a nuestra casa, nosotros lo encontramos que tienen un sticker chiquito en la parte de abajo, en la parte de atrás, que dice que fue sometido a tal prueba o que pasó la prueba. O sea que nosotros estamos familiarizados con este concepto de que si hay algo que estamos produciendo, nosotros tenemos que asegurarnos de que sí, esto está bien, esto sabe bien, esto tiene la temperatura adecuada para poder servirlo, o que esta ropa tiene las mangas como debe ser, o que este carro ha pasado todas las inspecciones, o que la computadora, el teléfono que tenemos, todo ha pasado por alguna prueba, ha sido sometido a una prueba, a un escrutinio. Y el Señor nos está diciendo aquí que vemos aquí entonces la seriedad de este oficio del diácono, porque vuelvo a repetir, no es cualquiera que dice, mira, sí, yo ahora voy a ser diácono. No, la iglesia tiene la responsabilidad de evaluar la capacidad de este hombre que va a servir como diácono. Este ejercicio, esta evaluación requiere de humildad y gracia de ambas partes, tanto del que va a ser evaluado como del que va a estar evaluando. Y la idea es como nosotros hemos hecho aquí en el pasado. Hemos elegido algunos hermanos para considerarlos como diáconos, la iglesia los aprueba y le damos un periodo de 2, 3 meses, quizás más, quizás menos, pero la idea es que pase por un tiempo donde nosotros vemos que, óyeme, ciertamente este hermano cumple los requisitos para poder ejercer el diaconado. Y la iglesia tiene el tiempo para poder evaluarlo, para poder ver su vida, para poder ver su familia, como veremos en el último punto, su casa. Para poder evaluar si realmente tiene ese espíritu, esa actitud de servicio, esa actitud de humildad, para servir a Dios y servir a los hermanos en la iglesia. Y vuelvo a repetir, para este proceso de evaluación, tanto el que es evaluado como el que está evaluando necesitan de la gracia y la humildad del Señor. El que está siendo evaluado debe tener la suficiente humildad para reconocer que no es perfecto y poder recibir las exhortaciones o las famosas críticas constructivas que otros hermanos pudieran hacerle. Y para mantenerse humilde necesita la gracia de Dios. Necesita volver a escuchar el Evangelio, necesita ir a la cruz de Cristo y recordar que no es más que un simple pecador salvo por la gracia de Dios. Un santo en proceso. Y que cuando le señalen algo, la respuesta inmediata no debe ser tratar de esconder o de justificar lo que le están diciendo, buscar alguna excusa para explicar, oye, me pasó esto, o hice esto, o respondí de esta manera porque me pasó aquello. No, simplemente uno con una actitud humilde, reconocer, mira, sí, yo debo trabajar en esta área. Yo debo pedirle al Señor que me ayude a cambiar en esta área. Yo debo depender de la gracia de Dios para que Él siga obrando en mí, para que Él siga transformando mi vida.
Pero la gracia y la humildad, vuelvo a repetir, no es solo para aquellos que están siendo evaluados, sino también para el que está evaluando. Nosotros como iglesia debemos tener la humildad de reconocer que cualquier falta, cualquier pecado que a la otra persona esté haciendo, nosotros también somos capaces de hacerlo. Y que nosotros mismos, quizás en esa área o en otras áreas, necesitamos que otros hermanos vengan a exhortarnos, vengan a animarnos, vengan a confrontarnos con la gracia del Evangelio. Así que la idea es, mis hermanos, que todo este proceso de evaluación nos habla a nosotros de que necesitamos mucho del Evangelio de Cristo Jesús. Quizás hay alguno entre ustedes aquí en esta mañana que no es creyente y está escuchando esta prédica acerca de los requisitos del diácono y lo ve como que, oye, me debe ser una persona seria, debe ser una persona sincera, debe ser un santo. Y dice, no, pero eso no es para mí. Yo debo buscar otra iglesia. No, déjeme decirle que aquí todos somos pecadores. Y que quizás no, la única diferencia que hay entre usted pecador y nosotros pecadores es la gracia de Cristo. Es que nosotros hemos escuchado este evangelio de nuestro Señor Jesucristo y reconocemos que lo necesitamos este evangelio no solo para el principio de nuestro andar en Cristo, sino porque día tras día nosotros necesitamos humillarnos y entender, mira, yo necesito una vez más ir a la cruz de Cristo. Yo necesito una vez más ser perdonado por el Señor. Y la idea es que aquí lo que una vez más somos nosotros es una balsa de pecadores que estamos aferrándonos a la gracia de Cristo. Y nuestro deseo es animar a los hermanos a que dependan de la gracia de Cristo para lograr estas características en su vida. Nuestro deseo es que cualquier pecador que venga vea cómo pecadores salvos por la gracia de Cristo se motivan, se animan, se edifican mutuamente para poder ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De eso es que se trata la iglesia. Y aún en este proceso de nosotros elegir un diácono, y usted podrá pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver la elección de diáconos con el evangelio? Bueno, tiene mucho que ver, porque si vamos a estar evaluando, si vamos a estar señalando alguna falta, como el Señor espera que nosotros hagamos aquí, necesitamos de gracia y humildad. Y esa gracia y humildad la encontramos en la cruz de Cristo. Dice acerca de este punto de la capacidad del diácono, que luego de la evaluación, entonces ejerce el diaconado si son irreprensibles. Si son irreprensibles. Y literalmente esta palabra irreprensible no significa que sea perfecto. No significa que, mira, yo hice una evaluación y sacó 100 de 100. No, la idea es que no haya ningún tipo de acusación en contra de esa persona, que no haya ningún tipo de señalamiento en esa persona, en la que realmente vemos una persona que no tiene esa actitud de servicio, que no tiene esa actitud de humildad, donde estamos viendo que siguiendo las características, los requisitos que el Señor nos presenta en los versículos 8 y 9, si nosotros vemos, mira, definitivamente esta persona todavía tiene problemas con esto de la sinceridad. Y a pesar de que le hemos exhortado, a pesar de que hemos hablado, todavía sigue con esto, diciendo una cosa por aquí y luego diciendo otra cosa por allá. Bueno, pues si esa persona no logra pasar eso, bueno, pues definitivamente entonces no puede ser diácono. Pero si nosotros vemos un hermano que por el contrario, cuando recibe una exhortación, cuando se le está animando, cuando se le está exhortando, cambia en humildad y por medio de la gracia de Dios, a pesar de que hubo un señalamiento, este hermano cambió, este hermano creció. Y el Señor entonces
cuando nosotros vemos esto, cuando ejercemos esta evaluación de esta manera, el Señor se glorifica en medio de su iglesia. Hemos visto entonces, en primer lugar, el carácter del diácono, la capacidad del diácono, y por último, los versículos del 11 al 12 encontramos allí la casa del diácono. Mire que el versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Algunos encuentran extraño que en el versículo 11 hable de las mujeres. Hay algunas personas y algunas iglesias donde se reconocen a mujeres como diaconisas. Incluso menciona el pasaje de Romanos capítulo 16, versículo 1, donde se hace referencia allí a Febe y que se reconoce allí como diaconisa de la iglesia de Cencrea, si mal no recuerdo. Sin embargo, al nosotros ver este texto, lo que entendemos y muchos comentaristas entienden es que todo desde el versículo 9 hasta el versículo 13, se está hablando acerca del diácono. Y sería extraño como introducir aquí otro grupo de personas para hablar de diaconisas, y por eso es que la mayoría de los comentarios entiende que cuando se habla aquí de las mujeres, está haciendo referencia a las esposas de los diáconos. Y la idea aquí es que la mujer o la esposa de los diáconos deben también tener un carácter piadoso. El versículo 12 habla de cómo los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos. En otras palabras, aquí se está observando no solamente cómo es el hombre, sino que también se está observando cómo es este hombre en su hogar, cómo está la dinámica en su hogar. Una de las características que podemos apreciar del versículo 12 también, de manera específica con respecto al diácono, dice el versículo que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto no quiere decir, por un lado, que si hay un hombre que cumple con estos requisitos que vimos del versículo 8 al 9, pero que no está casado, que entonces ese hombre no puede ser diácono. Eso no necesariamente eso es lo que significa este pasaje. Pero por otro lado, no significa exclusivamente, bueno, que si ese hombre se mantiene fiel a su esposa, ya está bien. Literalmente, lo que este versículo está diciendo es que es un hombre de una sola mujer. No solamente en cuanto a las relaciones que pueda tener sexualmente hablando, sino en sentido general, que en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, este es un hombre de una sola mujer. Hoy día nosotros tristemente podemos ver cómo hay hombres que están, a pesar de que están casados, están dominados quizás por el vicio de la pornografía, o quizás no están en pornografía, quizás no están en adulterio, pero son hombres que les gusta compartir con otras mujeres que no son sus esposas. Y el Señor está diciendo aquí que aquella persona que va a ser diácono, su casa, su hogar, en su relación matrimonial, debe ser evidente de que este es un hombre de una sola mujer, que está satisfecho con esa sola mujer, que ama a su esposa, que se deleita en pasar tiempo con ella. Y a nosotros considerar entonces el diácono, nosotros debemos evaluar también, de acuerdo a lo que vemos en estos versículos, la casa del diácono, el hogar del diácono, la familia del diácono. Dice también el versículo 12 que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y la idea de esta palabra de gobernar se refiere a una persona que está guiando, no simplemente que está dando órdenes y los hijos y la mujer están sometidos ahí, están cumpliendo y están viniendo a la iglesia domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles, que si esto, lo otro. No es simplemente la idea de que un hombre que está dando órdenes y sus órdenes se están cumpliendo,
No es una persona que está guiando a su familia. Es una persona que está acompañando a su familia. Es una persona que por medio de su ejemplo está dirigiendo a su familia a amar a Dios sobre todas las cosas. Es una persona que de manera activa, de manera diligente, se asegura de que su hogar está siguiendo al Señor. Y una vez más, mis hermanos, ese mandato de amar a Dios y de guiar a un hogar a que ame a Dios sobre todas las cosas, a que esté modelando a sus hijos, modelando a su esposa lo que debe ser la vida cristiana, no es exclusivo para los diáconos. En Deuteronomio capítulo 6, el Señor deja muy claro que todos aquellos que son padres, y obviamente ese pasaje habla tanto al esposo como a la esposa, al padre como a la madre, pero hay una responsabilidad para todos nosotros de guiar a nuestros hijos, de gobernar en nuestras casas de forma tal que estemos siguiendo al Señor de todo corazón. Y vuelvo a hacer entonces énfasis en la necesidad que tenemos del Evangelio. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por el día a día de este mundo, por las aflicciones de este mundo, por las tareas de este mundo, por la corriente de este mundo, es muy fácil para nosotros dejar a un lado nuestras familias. Tanto los diáconos como aquellas personas que no necesariamente sean diáconos. Y para esto entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ir una vez más a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque nos gloriamos, nos maravillamos, nos regocijamos en la maravillosa salvación que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Cuán bella es esa historia. Y como ese himno nos dice que me encanta repetirla, me encanta contarla una y otra vez, porque nos gozamos en la cruz de Cristo. Y en la medida que nosotros tenemos a Cristo como el norte de nuestros hogares, en la medida que nosotros continuamente estamos haciendo énfasis en el amor que Dios ha mostrado para con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, en esa medida va a ser más fácil, o más bien el Señor va a utilizar eso para que en su gracia nosotros no nos dejemos desviar por la corriente de este mundo, por los afanes de este mundo, sino que estemos guiando a nuestras familias en sus caminos. Y por la gracia de Dios, aquellos hombres que esta Iglesia Bautista Cristiana escoja, deben ser hombres que, dependiendo de la gracia de Dios, estén dirigiendo a sus familias hacia Cristo. Esto es algo serio, esto es algo sobrio, pero esto es lo que el Señor nos enseña para aquellas personas que van a ser diáconos de nuestra iglesia. Y ante tal responsabilidad, mis hermanos, todos nosotros entonces deberíamos tener una mayor carga por orar por nuestros diáconos, para que el Señor les guarde, para que el Señor les preserve, para que el Señor les fortalezca y les dé gracia para mantenerse cumpliendo con estos requisitos, para que tenga el carácter que Dios espera que tiene, para que pueda pasar la prueba y pueda demostrar que realmente tiene la capacidad de servir al Señor y de servir a su iglesia. Debemos orar para que el Señor guarde sus casas, para que el Señor guarde sus matrimonios, para que el Señor guarde sus hijos. Y a nosotros tener este pasaje y ver tan seriamente estos requisitos que Dios da al diácono, entonces yo creo que eso debe motivarnos a que el mes que viene nosotros, cuando vayamos a elegir diáconos, no lo hagamos de una manera a la ligera, sino que realmente nosotros, con el criterio bíblico, podamos escoger aquellos hombres que Dios quiere que sirvan a la iglesia.
Y una vez más, no quiero dejarlo simplemente con la sobriedad y lo difícil que es todo esto, porque recuerden que contamos con el glorioso Evangelio de Cristo. Ese Evangelio, esa gracia de Dios que transforma pecadores como tú y como yo. Que la gracia de Dios reine en nuestra iglesia, que la gracia de Dios sostenga a nuestra iglesia, que Dios por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, nos dirija a elegir aquellos diáconos que Él tiene para esta iglesia bautista cristiana. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias porque usted nos ha dejado su palabra y nos ha dejado allí su voluntad para que en estos aspectos de nuestra iglesia, como es el oficio del diácono, nosotros no lo hagamos a lo loco, no lo hagamos como nosotros pensemos que está bien, sino que lo hagamos por el criterio bíblico. Que siguiendo su palabra, siguiendo su dirección, dependiendo de su gracia, nosotros podamos tener diáconos que realmente adornen el Evangelio de Cristo. Y que ese espíritu, esa actitud de humildad y de servicio sea no solamente exclusiva en nuestros diáconos, sino que ellos mismos también pueden influenciar en toda nuestra iglesia por medio de su ejemplo, por medio de su testimonio. Que nosotros, Señor, como iglesia, seamos movidos a depender más de ese glorioso Evangelio de Cristo para hacer las cosas a su manera. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.